podcast La 100. Hoy vamos a hablar de cómo tener una entrevista laboral exitosa. Soy Analía Tarasiewicz, psicóloga del trabajo y directora de la consultora Trabaja Mejor. Equilibrio emocional. Hoy vamos a hablar sobre las entrevistas de trabajo, que, como sabemos, es el puntapié inicial de una relación laboral que en un punto puede ser súper enriquecedora, significativa, puede ser un antes y un después en la vida de cada uno e incluso de tu trayectoria laboral, pero también, y lamentablemente, puede ser una experiencia con connotaciones muy negativas, un momento súper incómodo, vacío, repleto de desprolijidades, mecánico, robotizado e incluso puede hasta, pasar algunos límites que uno lo pueden dañar y bastante profundo, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas queremos tener una entrevista laboral con un seguimiento, con profundidad, con respeto, con buen trato, sin mayores sobresaltos, que nos ayuden a cumplir también en un ambiente ameno esta performance que uno quiere brindar en ese momento en donde tiene que contar tantas cosas y poder hacer esta venta de su rol para poder lograr entrar en ese trabajo y poder ir avanzando en las distintas fases. Hay un punto muy importante para tener en cuenta que le debemos dar esta importancia que merece, ¿no? En lugar de percibirlas a estas entrevistas desde una mirada transaccional, podemos pensar en que son el punto de encuentro donde convergen nuestras habilidades, nuestras experiencias, nuestras características, nuestra identidad laboral. También ponemos en juego nuestra imagen laboral, ¿no? Cómo vinimos preparados, para qué mostramos de nosotros, cuál es la imagen que queremos brindar en esa instancia, qué vamos a decir, cómo es nuestra oratoria, cómo nos movemos, cómo transmitimos asertivamente nuestra comunicación e incluso cómo gestionamos nuestras emociones en ese momento. Y es un momento que está lleno de expectativas, de necesidades, de requerimientos de la organización que uno tiene que poner, recordar. En todo ese punto, entonces no es solamente una interacción mera, mecanizada, sino que tiene que ver con un proceso, como llamamos en la consultora, un proceso dinámico de macheo y también multifacético, ¿no? Que demanda planificación, instancias de autovaloración, ¿no? Hay que pensar en quién va a esa entrevista, cómo están nuestros niveles de confianza, como te decía, ¿no? Las habilidades de comunicación que voy a poner al servicio. Eso es por esto que afrontar una entrevista específicamente laboral eleva estas inseguridades que son propias, que tienen que ver con una instancia evaluatoria donde se generan determinadas tensiones y más allá de responder preguntas, exhibir un CV o estar alineados al puesto, las entrevistas en general generan estas emociones, generan nervios, generan estrés y requieren de una preparación específica. Y si bien no existen fórmulas específicas para poder afrontar esto, el entrenamiento previo puede ayudarte a generar una instancia mejor, ¿no? Con más excelencia, permitirte concretar una performance mucho más exitosa que si no te preparás. Y ahora te voy a dejar con el licenciado Erno Gómez, que es licenciado en Relaciones del Trabajo, experto en mercado laboral y a su vez es socio y cofundador de la consultora Trabaja Mejor, que nos va a ayudar a pensar, algunos caminos que nos lleven a lograr esta entrevista exitosa. Una vez más, un cálido saludo para todas las personas del otro lado y gracias por este espacio. Antes de meternos de lleno en las recomendaciones que debemos tener en cuenta para redondear una buena performance en una entrevista laboral, es importante que aprendamos a distinguirlas. Esto es necesario porque los procesos de selección cuentan con distintas aristas, distintos enfoques de entrevistas que se basan, a su vez, en los propios principios de cada abordaje, de cada instancia de evaluación, ¿sí? Podemos tener
varias instancias. De hecho, hay procesos de selección que duran como máximo 6 meses. Hay otros procesos más fugaces que duran algunas semanas, algunos días inclusive. Lo cual, desde mi punto de vista, no es recomendable ni uno ni otro, ni un extremo ni el otro. Ni aquellos procesos que, en 3 días ya prácticamente me quieren incorporar o en una semana quieren cerrar mi contratación, o aquellos en los cuales se genera un desgaste y se dilata demasiado el contacto que se tiene y se va extendiendo proceso tras aprobación y no se va teniendo esta cercanía con el candidato ni con la organización. Entonces es una cuestión que hasta inclusive pierde la esencia de lo que es, ¿no? En sí. Es importante, como digo, poder distinguir que más allá de las instancias hay aristas. A mí las aristas de evaluación me gusta agruparlas en 4 macrocategorías. Existen aquellas entrevistas que se denominan approach, las entrevistas técnicas, las entrevistas de perfil y las entrevistas 360. Las entrevistas denominadas approach son las entrevistas de inicio. Son aquellas que inauguran un potencial proceso formal de selección de personal. ¿Sí? Son aquellas entrevistas que inician desde el punto de vista de un primer contacto, un primer nexo, un acercamiento. Vienen a testear realmente si los datos que aportamos en nuestros perfiles laborales son verídicos, si están actualizados, si realmente podría incorporarme con determinada inmediatez o no. Es un poco setear, ¿no?, las expectativas tanto de la organización como del candidato. Es ver si realmente existe un verdadero match y hay una cuestión alineada entre ambas historias, ¿no? El approach es muy necesario para distinguir si ese candidato realmente puede pasar a formar parte, o inclusive a veces el candidato, ¿no? Nosotros mismos como candidatos, está bueno evaluar qué tipo de llamado estoy teniendo, ni más ni menos. Yo me puedo postular porque un anuncio me parece sumamente atractivo y realmente cuando en ese primer llamado escucho verdaderamente en profundidad de qué se trata, ¿no? Me deja de interesar, y esto puede pasar. Entonces son entrevistas que se caracterizan por ir al hueso, ¿sí? No son instancias donde se vaya a explorar demasiado en el perfil, en la historia laboral. Son puntuales, concretas, ¿sí? De un testeo, de un chequeo de datos y, como decía recién, de poder ver si estamos alineados realmente para pasar a formar parte de un candidato formalmente que ingresa a este flow del proceso de selección. Las entrevistas técnicas son aquellas en las cuales se va a evaluar mi conocimiento. El conocimiento que estoy diciendo que tengo a través de mis perfiles laborales, a través de mi perfil de LinkedIn, de mi currículum o de cualquier perfil con el que me haya postulado a ese anuncio. Estoy contando que poseo determinado nivel de conocimiento en un software, en un sistema o inclusive del lenguaje, ¿sí? O que tengo determinado conocimiento de una práctica específica puntual del rol que voy a desempeñar. Entonces estas entrevistas, que suelen ser llevadas a cabo por supervisores o líderes del área, son bastante estructuradas, donde se genera una medición de ese know-how, de ese conocimiento, de ese saber cómo. Son muy importantes en perfiles más bien duros, ¿no? Donde, estamos hablando de un analista de datos, estamos hablando de un programador, estamos hablando de ciberseguridad, por ejemplo. Se dedica un especial foco en este tipo de roles, ¿sí? Que, se requiere un determinado nivel de actualización y de conocimiento avanzado que constantemente tiene que ser incluso actualizado, ¿sí? Debe estar en vanguardia. Entonces, las entrevistas técnicas suelen ser un antes y después en estos procesos de evaluación. También va a ser importante que puedas aportar ejemplos de situaciones en las que sientas que obtuviste un logro. Aquellas acciones que tomaste para lograr superar un obstáculo determinado, o proyectos en los que tuviste un rendimiento destacable, desafíos que superaste, ¿sí? Los ejemplos concretos de logros son fundamentales para que vos
no tengas que caer en un lugar donde digas, bueno, tengo que describir cuáles considero que son mis habilidades, ¿no? Y hacer una caracterización propia, que es muy difícil de que la persona lo vaya a testear. O sea, depende de mi propio speech. Ahora, si yo aporto una situación concreta en la cual es fácil generar una analogía con el puesto que voy a desempeñar, o donde puedo involucrar determinados roles estratégicos, o donde puedo contar una situación específica en la cual, bueno, haya habido una traba y tomé una decisión y eso me permite generar una demostración de mis aptitudes, ¿sí? O de lo que soy capaz. Entonces eso habla mucho más de nosotros mismos que el hecho de tener que estar describiendo, bueno, te cuento, a ver, mis habilidades son estas y estas. No, bueno, te cuento un ejemplo. Una vez ocurrió que en la empresa actual tuvimos que superar determinada situación, entonces, bueno, mi postura fue planificar, fue accionar de esta manera. Entonces eso habla mucho más, ¿sí?, de lo que uno cree de sí mismo. Ya dejó a libre albedrío de lo que quiere interpretar el otro. Entonces, por eso es fundamental tener bien identificados qué ejemplos me juegan a favor en la performance que quiero realizar y por ende en la arista en la que esté. Otra de las pautas, y para mí la más importante desde mi perspectiva, transmitir las propias fortalezas y habilidades demostrando autoconocimiento. ¿Sí? Esto es sumamente importante en cualquier proceso de selección donde sobre todas las cosas tengo que entender que no me tengo que vender como el candidato perfecto, ¿sí? Como la persona ideal, que no tiene errores, que no tiene debilidades, que no muestra baches. La realidad es que no, ¿sí? No existe una persona ideal para un puesto. Existen personas con sus fortalezas y con sus debilidades, ¿sí? Sobre todas las cosas, en este punto es clave, demostrar que accionamos ante las debilidades, que las reconocemos y que tomamos una planificación y un plan de mejora para, bueno, decir esto no lo interpreto como una debilidad asumida, ¿sí?, y estancada ahí, digamos, bueno, tengo esta debilidad y no hago nada en relación a eso, sino que realmente lo tomo como una oportunidad de mejora, como algo que debo trabajar, como algo que debo tener presente. Esto habla de una transparencia, ¿sí? Bueno, y acá quiero destacar que las herramientas del método Tarasiewicz, son muy efectivas para abordar este tipo de situaciones en las cuales es necesario separar la persona del rol, ¿sí? Poder contar con autocompasión y con autoliderazgo qué persona, qué ser humano está atravesando su propio proceso personal más allá del rol que voy a desempeñar laboralmente en esta oportunidad, ¿sí? Todo el trabajo interno que se realice se va a notar en lo externo y, por consiguiente, en una performance de una entrevista laboral. Por otro lado, vamos a activar nuestro modo investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que investigar el mercado. Tenemos que analizar los convenios colectivos de trabajo, los últimos acuerdos por paritarias que haya tenido, si es el caso, poder analizar determinada información a través de encuestas, ¿sí?, a través de estadísticas, de últimas novedades que haya habido en determinado mercado, ¿sí?, si la posición realmente es una posición que es nueva, se está lanzando, si se trata de una startup, si se trata de una organización de alcance multinacional, si es una pyme. Digo, todo eso va a condicionar la política salarial interna que tenga esa organización y la inversión que esté destinada a esa posición. Entonces, todo este análisis, ¿sí?, este cruce que hacemos de información que vayamos recabando en nuestro modo de investigación, como lo llamamos, va a permitir que tengamos una pretensión económica alineada, ¿sí?, que a la hora de, bueno, decir, bueno, mi contraprestación económica deseada es tal, bueno, esto esté en promedio a lo que esa industria, ese rol y esta organización nos van a ofrecer, ¿sí? La realidad es que existe muchísima información en línea disponible y, bueno, no podemos hacer ojos ciegos y oídos sordos ante algo así, porque realmente ha habido casos en los cuales muchos consultantes lamentablemente llegan a nosotros y nos dicen, la verdad que pedí algo que creí que estaba alineado a la posición y, bueno, me terminaron diciendo que no, que nada que ver, y hasta inclusive eso a veces causa quedar por fuera de los procesos de selección, mostrar que no estamos actualizados o que no estamos alineados a la expectativa que se tiene para alguien que va a desempeñar ese rol, ¿sí? Tanto
para algo negativo como para algo positivo. Como ocurrió para lo negativo, lógicamente hay personas que piden algo excesivamente por fuera del rango salarial destinado a este rol. Por eso debemos activar este modo y no improvisar, ¿sí? No decir, bueno, no sé, a ver, déjame que lo piense, déjame que lo analice. No, tener un rango especificado donde decimos, bueno, por mínimo voy a aceptar esto y realmente creo que, según mis análisis, yo tengo como pretensión este número, ¿sí? Podemos movernos en rangos, podemos decir un rango puntual. No es conveniente hablar de algo neto, sino de hablar de algo bruto, ¿sí? Eso está muy bien visto, porque si hablamos del sueldo bruto, estamos contemplando que la organización lo que paga es ese monto total, ¿sí? A veces, cuando no tenemos ni idea en qué línea de política salarial estamos, podemos hablar de beneficios, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el paquete de beneficios, el paquete de compensaciones que ofrece la organización? ¿Sí? Pero tenemos que tener bien preparada esa respuesta para no mostrarnos como alguien que, bueno, como decía recién, está improvisando. Como punto 7, es importante argumentar nuestro deseo de cambio, ¿sí? Y cuando hablo de argumentar, hablo desde el objetivo propio, desde el objetivo de crecimiento, y no desde la crítica que le hacemos a la organización actual, o a mi jefe actual, o a lo disconforme que estoy con el puesto actual que tengo. Eso está muy mal visto en entrevistas, porque bueno, si uno habla así de su actual empleador, ¿cómo va a hablar el día de mañana de el potencial empleador que estoy teniendo ahora en esta situación? ¿Sí? Entonces es fundamental enfocar la respuesta en aquellos lugares donde soy inobjetable. ¿Cuáles son los lugares, los terrenos de cuando alguien se vuelve inobjetable? Bueno, cuando hablo de mi propio interés, ¿sí? Cuando lo enfoco en mí, en lo que me pasa a mí, en el interés en una nueva oportunidad, en asumir un nuevo desafío, en la intención de crecimiento que tengo, ¿sí? Y evito correrme de toda crítica polémica o bueno, nada. Puede ser al empleador actual o al ex empleador, o focalizarme en mi motivo de renuncia o en la situación que desencadenó mi despido. Digo, pensar en lo que viene, no en lo que fue, pasado pisado. No nos conviene entrar en esas situaciones donde queda a libre merced también lo que puede interpretar una persona. Hay que tener cuidado también, porque el mercado a veces uno quiere criticar a alguien y esa persona se conoce con alguien que yo me puedo encontrar ahora. Entonces, todo argumento de cambio tiene que estar basado en el deseo que yo estoy constituyendo actualmente, ¿sí? Y no en, bueno, como decíamos, la consecuencia de algún hecho puntual. Para ir cerrando, y más allá de estas 7 principales recomendaciones, vamos a hacer un bonus track. Como decimos desde la consultora Trabaja Mejor, la preparación mental y emocional previa a la entrevista te van a ayudar a marcar la diferencia. Podemos hablar de meditación, de enfoque, de visualización del éxito. Bueno, todo este tipo de cuestiones ayudan a calmar el nerviosismo propio de la escena, a incrementar el índice de confianza, a clarificar la mente y, sobre todas las cosas, a mantener una actitud positiva que se contagia, que se expresa, que se transmite en cualquier interacción humana, ya sea que hay una persona en la otra punta del mundo, no importa, se transmite, ¿sí? Esta elevación consciente, bueno, nos va a permitir serenidad, convicción y, sobre todas las cosas, resaltar de manera auténtica y fluida las cualidades del perfil, ¿sí? Logrando transmitir, bueno, el potencial, la autenticidad, el valor distintivo, cuál va a ser mi aporte diferencial de valor, mi sello, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo muy en claro, previo a la escena de entrevista, ¿sí? Poder generar esta instancia donde hago un trabajo emocional, un trabajo mental de preparación. Más allá de las recomendaciones y de todas las cuestiones que puedo aplicar, ¿sí? Debo tener esto muy en cuenta, que va a ser un diferencial sobre la performance que vamos a realizar. Te agradezco por haberme escuchado hasta acá y te deseo muchísimos éxitos en las próximas entrevistas que tengas. Muchas gracias por llegar hasta acá, por escucharnos. Nosotros estamos aquí en este ciclo de podcast Equilibrio Emocional, aportando nuestro granito de arena para que puedas trabajar mejor y vivir mejor. Podcast La 100.